Yo no estaba en esta escuela cuando la línea partió. Yo te decía que la línea partió casi un año o un semestre antes que yo partiera. Pero sí me llamó mucho la atención cuando yo llegué a la escuela que yo partí haciendo un curso optativo. Que yo llegué a ofrecerlo a la escuela, la verdad, junto con otros, sin pensar que este iba a llamar tanto la atención como lo llamó hoy, que justamente fue el curso aceptado y que finalmente pues tuvo hartos alumnos, que era un curso que se llamaba Trayectorias del Desecho Urbano. Yo básicamente venía a hablar de la basura. Entonces esto era como el antipaisaje. Uno va a decir, pucha, ¿por qué en un curso de paisaje alguien va a hablar de basura y de desechos y de fermentación y de los líquidos percolados y un vertedero, te fijáis? Y cosas que eran bien repugnantes, podríamos decir, de cómo la ciudad se encuentra con su entorno natural, y no solo en la horizontal, como uno tiende a imaginarse, ¿cierto? Uno siempre ve el encuentro de la ciudad como en un plano, así como en una parte termina el perímetro urbano y un poquito más allá empieza el campo y un poquito más allá la naturaleza. Y nos dábamos cuenta en ese curso que también hay una estratificación vertical, o sea, la ciudad también ocupa un espesor de suelo, digamos, y debajo en alguna parte está el suelo en su estado más natural, y nuestro impacto sobre ese suelo es bien potente. Pero yo no lo veía como algo catastrófico en ese curso, sino como una especie de metabolismo que está en curso, que está vivo. Incluso nosotros somos parte de la ecología. Yo creo que eso es lo más importante de entender. Siempre en décadas pasadas, incluso ahora, como que lo verde es lo sustentable, lo verde es lo ecológico, y nosotros, los hombres, los seres humanos, las mujeres, somos seres solo contaminantes. Pero en realidad nosotros somos parte de un metabolismo muy complejo, en el cual simplemente tenemos que ser más creativos para entender cómo consumir, ¿no es cierto?, y también producir residuos, puede entrar en una línea en la cual es sustentable para el futuro, y que por lo tanto la naturaleza convive para que nosotros sigamos viviendo, porque esto es un ciclo que no se acaba. Uno puede después de un rato cambiarse de ciudad, así como ya listo, nos consumimos este espacio, nos cambiamos a la región de al lado, ¿no es cierto?, porque acá se acabó. Entonces yo vi eso en el principio de esta línea. Yo siempre se lo he dicho a Francisca Seltzer, que es la coordinadora, que fue quien aceptó y quiso como promover ese curso al principio, que me llamó mucho la atención de parte de ella, y lo valoré mucho, que les fuera atractivo este tema. Y ese curso duró varios semestres, y después hubo otros, pero para mí fue muy clave. Me habló muy bien de la escuela, que entendieran eso como paisaje, la basura. Entonces yo percibí que había un énfasis como entender la ciudad y el paisaje desde este punto de vista sistémico, como decía hace un rato, pero también desde las infraestructuras. Después, a medida que estuve más tiempo en la escuela, me di cuenta que había un magíster que justamente se llamaba el paisaje de la infraestructura o algo así. Entonces yo estaba para mí fue muy gratificante darme cuenta que estaba muy sintonizado, yo diría, con la que es la visión más global hoy día, o de los países más desarrollados, que es entender esto como paisaje. Y no necesariamente la jardinería, que es un oficio muy noble por lo demás, ¿no es cierto?, o el tema más ornamental de la vegetación, que sin lugar a duda todo no se usa, o sea, estar en un jardín maravilloso. O sea, yo me eduqué en lo contador, y para mí ese jardín, ese patio de los naranjos con esta flor, ¿cómo se llama?, que da un olor la flor de la pluma, que tiene este olor increíble. Para mí no hay algo más feliz que ese patio en mi vida, ¿sí? Y entonces yo no puedo creer que la jardinería ni lo ornamental del paisajismo sea algo a mirar en menos, pero creo que el problema ecológico en el que tenemos hoy día nos pide como profesionales estar dispuestos a traspasar los límites de nuestra profesión, y a veces meternos en temas muy científicos, químicos, biológicos, que a mí personalmente me son profundamente atractivos. En general, los seminarios, no solo el de paisaje, tienen una función bien específica, y yo creo que de a poco la han ido logrando, porque hemos acotado el objetivo, digamos, que tiene que ver con que el alumno o los alumnos puedan armar una estructura argumental para definir un problema y una posible solución, que también ha costado mucho establecer que esa solución no hay que darla ahora, pero hay que dejar todo hecho para que esa solución pueda darse desde el punto de vista más proyectual. Entonces, algo que suena muy simple, ¿no es cierto?, como es observar ciertas variables, medirlas, compararlas, superponerlas, y por lo tanto establecer un diagnóstico, para luego, ¿no es cierto?, ese diagnóstico nos lleva a una hipótesis, y esa hipótesis es la puerta a donde yo puedo recién ahí ver
¿no es cierto?, una posible solución y por lo tanto un proyecto. Normalmente hacemos todo eso de forma tan intuitiva a lo largo de la carrera, y entre medio entran además los referentes proyectuales, que son muy valiosos, que a veces hacemos mal algunos pasos, porque los referentes apoyan nuestra tendencia más intuitiva y nos saltamos poder definir bien un problema. Y a veces, por muy buena suerte, uno termina chuntándole a un buen problema y resolviéndolo en el semestre de un taller. Pero cuando un proyecto de título va a durar 2 semestres por lo menos, ¿no es cierto?, y tiene que tener la calidad que se espera, no es achunte, digamos. Ese problema tiene que ser, ojalá, un problema muy claro, muy definido y con límites también, claro, que no sea demasiado ambicioso. Entonces, realmente el seminario tiene esa labor, poder hacer ese puente entre los antecedentes, ¿no es cierto?, diagnosticar y tener una hipótesis, que suena simple, pero yo diría que la parte más difícil, especialmente, es la final, la que tiene que ver con la hipótesis y que tiene que ver con apoyar esta hipótesis con un marco teórico que te permita entender ese problema que tú detectaste y esa posible solución, así como en el estado del arte de la gente que ha investigado cosas similares. ¿Dónde está uno? ¿Dónde uno se ubica? ¿Uno está diciendo algo nuevo? ¿Está diciendo algo repetido? ¿Está diciendo algo equivocado? Entonces, poder localizar esa especie de opinión, ¿no es cierto?, que no sea una opinión, sino que realmente me empodere para poder hacer un proyecto. Y el alumno en ese momento que está ahí con la hipótesis, que yo diría que es el logro máximo del seminario, y que tiene un marco teórico que siempre puede aumentar, eso no es restrictivo, el marco teórico, y por otro lado el marco referencial, que es a lo que sí están muy acostumbrados, ¿no es cierto?, que son estos referentes, queda, esperemos, bastante empoderado para luego trabajar 2 semestres seguidos, ¿no es cierto?, en un proyecto así de arquitectura. En el caso del paisaje, yo creo que corre todo lo que digo, no más que a veces el marco teórico es divertido porque es de otras ciencias, o sea, realmente termina alguien trayendo cosas de la biología o del tema de las aguas, hidrología, de repente de botánica, e incluso de psicología, me atrevería a decir. Varios alumnos han entendido que esto, que tanto se dice que a las comunidades le hace bien vivir con estos entornos verdes, y una vez se lo entiende desde la perspectiva de la producción de oxígeno nomás, ¿no es cierto?, como que esa fuera la única función de las plantas. Y ahí, volviendo a mi ejemplo de mis vivencias en el patio de Lo Contador, como toda la cosa más bien afectiva y psicológica y de vínculo social que a veces ocurre en torno a las áreas verdes, es algo que la psicología ya ha avanzado estudiando y que hay alumnos que han tomado eso como parte de su marco teórico y ayudaría a validar proyectos incluso el día de mañana ante autoridades, ¿no es cierto? Yo creo que hay 2 cosas. Uno, en el proceso de aproximación al resultado, que es un proceso muy multidisciplinar, en que el alumno está haciendo, no digo que en los otros seminarios, en las otras líneas de paisaje no sea así, pero yo creo que acá se extrema un poco la idea de sobrepasar los límites de la profesión, digamos, de hacerlo a uno a veces con harto miedo, aproximarse a disciplinas y a ciencias a veces más duras que la nuestra, que no es ni siquiera una ciencia, ¿no es cierto? A veces nos faltan instrumentos para eso, pero también cuando la curiosidad te gobierna eres capaz de traspasar esa dificultad e incorporar esas variables. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que tiene que ver con una cosa profundamente artística y que tiene que ver con el tema de la representación. Y es muy bonito porque de verdad pone así, dramatiza esta idea del arquitecto como ese personaje que no es ni científico ni artista. O sea, siempre a uno le preguntan, ¿pero la arquitectura qué? ¿Es un arte o una ciencia? ¿No es cierto? Y uno así como que no puede responder esa pregunta porque en realidad como que por algún motivo los 2 hemisferios del cerebro tienen que estar ahí despiertos. Y yo creo que en el tema de la representación aparece ese mundo mucho más sensorial, onírico si se quiere, ¿no es cierto? Muchos de nuestros sueños están en contextos a veces abiertos, naturales, y hay olores y hay luces en los sueños, y yo creo que ese tipo de sensibilidad es el que cuando un alumno de la línea paisaje produce un render, un fotomontaje, ¿no es cierto?, tiene que dejarse absorber por eso para poder producir una imagen que sea atractiva para otros, que digan yo quisiera estar en ese lugar, que finalmente un pedazo de papel que está colgado ahí, pero lograr transmitir eso es un desafío importante. A ver, yo si tuviera que hablar de los 3 casos, o sea, los voy a nombrar para recapitular. El primero fue todo lo que es el
el ramal, que se llaman a los trenes, a las líneas ferroviarias que son perpendiculares a la línea principal en Chile, y hay muy pocos ramales que están funcionando, quizás solo uno, hay discusiones y hay otros que a veces funcionan, pero claramente este es uno de los que funciona. Es el ramal de Talca a Constitución, y es un tren que tiene un fin bastante turístico hoy día, a excepción de un uso que le da a la gente local, ¿no es cierto?, que vive en unos pequeños pueblos que quedan a orillas del Maule, y este tren va a orillas del Maule. Entonces, el seminario justamente trataba de este trayecto, que son unas 3 horas en tren, con un costo bajísimo, o sea, el pasaje cuesta 1.200 pesos y se sube gente muy particular para uno que es de Santiago, porque realmente para nosotros fue recorrer el paisaje interior de Chile, o sea, era meterse en esos lugares que no son puertos, que no son grandes ciudades, donde realmente vive el tiempo como que se suspendió, ¿ya? Y pasa este tren y uno se va bajando en estas localidades. De alguna forma, la idea del seminario fue poder reinterpretar este largo, ¿no es cierto? Este Chile visto transversalmente, paralelo a uno de los ríos más anchos de esa zona, donde realmente es un río navegable, y poder entender algo que era la superposición del valor como productivo, porque ahí hay hartos viñedos, ¿no es cierto? Antiguamente hubo un montón de labores del tipo astillero, ¿no es cierto? Había unas embarcaciones muy conocidas en la zona. Hoy día básicamente agrícola, pero todo el potencial turístico que le da a esto estar entre Constitución, que sin lugar a dudas es un balneario importante, y Talca. Entonces, ¿cómo esas dos fuerzas podían combinarse para renovarse y a lo mejor producir nuevas economías que hasta ahora no han sido muy vistas por las personas que viven ahí y tampoco por las autoridades locales? Pero sin embargo el tren sigue andando y por lo tanto eso veíamos que era una posibilidad. Eso con respecto al primer caso. El segundo caso fue Valdivia. Yo diría que también hay como una gradiente de lo menos urbano a más urbano, porque Valdivia ya es un poco más urbano. Hay gente, alumnos que están trabajando bastante lejos en parques nacionales, pero muy ligados a Valdivia como un lugar desde donde tú tomas distintos medios de transporte para llegar a ciertos atractivos turísticos. Entonces, Valdivia, a diferencia de, no sé, Talca que Constitución es uno de los destinos más turísticos de Chile, tenía eso, pero no tenía desarrollado, ¿no es cierto?, dos cosas: la accesibilidad permanente, interesante, con hartas oportunidades de pernoctación en estos trayectos. O sea, de alguna forma Valdivia tiende hoy día como a concentrar, ¿no es cierto?, todo lo que es el alojamiento, y de ahí la gente hace viajes por el día, pero hay un montón de localidades que quedan en el camino hacia los atractivos turísticos que están totalmente desprovistas de equipamiento, ya sea para ellos mismos como para el tema turístico. Y yo diría que en Valdivia, y eso sí tiene común con el ramal de Talca Constitución, hay una economía predominante, que es el tema forestal. En realidad en Talca Constitución dije que era agrícola, pero sobre todo dentro de lo agrícola está lo forestal. Entonces eso es una actividad común a los dos casos, súper fuerte, muy pregnante, que consume territorio, y que uno podría decir que no tiene nada malo porque es una actividad económica basada en la tierra, digamos, pero termina siendo muy nociva, como todos sabemos, para el suelo donde se instala, y por lo tanto a largo plazo termina por deteriorar estos territorios. Y en ambos casos, en el Maule y en Valdivia, compite con bosques que son muy valiosos desde el punto de vista ecológico. En el caso del Maule estamos hablando del bosque maulino, y el bosque maulino realmente, imagínense que se llama bosque maulino, o sea, no existe en ninguna otra parte del mundo esa combinación de árboles, ¿ya? Debería estar bastante más protegido de lo que está, sin embargo es bastante víctima del avance, ¿no es cierto?, de las forestales, que por su parte generan mucho empleo, o sea, realmente sustentan a estas regiones. Y en Valdivia el porcentaje de bosque nativo es mucho mayor del que queda en el Maule, realmente ahí la competencia es más fuerte, porque también hay un clima más favorable para la selva valdiviana en este caso. Ya la selva valdiviana también tiene ciertas particularidades propias ahí de la cordillera de la costa, ¿no es cierto?, de la proximidad con el mar. Y también se ve bastante afectada por el avance de las forestales. Entonces yo diría que en estos dos casos había un tema ahí como de no realmente combatir esa actividad
económica, sino poder hacer incluso alianza en algunos de los proyectos con ella para proteger el bosque, lo que va quedando del bosque, y poder retribuir a las comunidades que sí permanecen ahí y que de alguna forma sus recursos empiezan cada vez a restringirse más. Porque en el fondo empiezan las caletas, por ejemplo, en Valdivia o en Corral a desaparecer porque es tanto la contaminación de las celulosas al agua que se muere el fondo marino, que es el que alimenta a estos moluscos o a estos peces. Entonces empiezan a restringir sus posibilidades y terminan todos dependiendo de la actividad forestal. Entonces, básicamente esta actividad forestal es muy invasiva con las otras actividades y eso también es algo que muchos de los hipótesis y luego proyectos han tratado. Ordenando un poco, nosotros habíamos pensado en hacerlo de las Quebradas de Valparaíso por una razón bastante práctica y lógica, que era que hay por lo menos 3 profesores de esta facultad que estaban trabajando, ¿no es cierto?, en un plan de modificación del plan regulador vigente comunal de Valparaíso, ¿ya? Entonces ellos estaban justamente pensando en esta parte trasera de Valparaíso, porque le pasa mucho a las ciudades portuarias o costeras que entienden su borde natural como el más grande e imponente que tienen al lado, que es el mar, ¿no es cierto? Pero resulta que el límite más bien terrestre, llamemos, donde la ciudad termina hacia atrás, en el caso de Valparaíso el anfiteatro es muy claro, entonces cuando el anfiteatro se acaba vienen los cerros. Ese límite como que a nadie le importaba mucho, o era más incontrolable por su topografía, menos planificable. Era mucho más fácil para cualquier persona hasta hoy día el tema de la autoconstrucción, ¿ya? Porque tú te haces una pequeña huellita, haces tu casa sobre pilotes, digamos, y por último si te vienen a echar, resistirás un poco y te terminarás yendo, o se armará un grupo de personas tan grande que no los pueden echar. Y esa era un poco la dinámica que venía ocurriendo en Valparaíso, que así hay registros, ¿no es cierto?, algunos científicos allá de la Universidad de Valparaíso que me ha tocado ver que han analizado las quebradas y cómo se han ido urbanizando. Y realmente en un plazo a veces de 10 años, esta toma iba creciendo a tal punto que era muy difícil para cualquier autoridad decirle se van, ¿no es cierto?, que es muy distinto que si hay una casa fuera de norma, tú puedes ir a hablar con los propietarios y proponer una solución. Entonces, de alguna forma, este equipo de académicos acá, entre ellos Andrew Harris, la Cristina Felsenhat, Claudio Magrini, habían estado proponiendo la integración de este límite natural de la ciudad de atrás al proceso de expansión, porque Valparaíso inevitablemente va a crecer, o sea, está creciendo, pero en los instrumentos de planificación no se había incorporado la quebrada como una especie de, llamémosle, casi infraestructura ecológica que cumple un rol muy importante de drenaje, ¿no es cierto?, que cumple un servicio ecológico, como se dice, no estaba siendo considerada. Y entonces el proceso de urbanización espontáneo hacía caso omiso a las quebradas, porque como no es un río, sino una quebrada, es húmedo, pero de ahí que corra agua realmente por ahí pueden pasar años, ¿no es cierto? Ni siquiera son tan intermitentes que hay años que ni siquiera corre agua por ahí. Entonces, un poco en esa línea se planteó el seminario y luego ocurre, recién partió el seminario, que nosotros justamente íbamos a hacer una visita de terreno, nos estábamos contactando con un geógrafo de allá, y ocurre un desastre que aparece en las noticias, que hubo un incendio, que no es nada tan extraño en Valparaíso, porque además esta parte de atrás, esta coronación del anfiteatro está rodeada de plantaciones forestales, pero lo que sí fue particular de esta situación es que estas mismas plantaciones, bordeando las quebradas, lograron, las quebradas por su geometría, ¿no es cierto?, como encañonar un viento, como quien hace un tiraje, y realmente llevar el incendio hacia el tejido urbano, ¿no es cierto? Entonces esos incendios a veces espontáneos o a veces ocasionados que habían ocurrido en las partes de atrás del cerro, en esta, como decía, esta coronación del anfiteatro, ahora lograron realmente a través de las quebradas meterse. No solo por la geometría de las quebradas, sino porque además las quebradas han ido espontáneamente creciendo árboles que son altamente espirógenos, que son los mismos de las plantaciones forestales. Entonces basta que una semillita, que el viento llegue y estos árboles han crecido espontáneamente en las quebradas. Entonces son quebradas que están construidas por viviendas de forma espontánea y además bastante plagadas, se podría decir, de eucaliptos, por ejemplo. Entonces el escenario fue que hubo un incendio, no se sabe si espontáneo o intencional, que luego agarró fuerza y se encañonó, como se dice, por la quebrada y terminó destruyendo varias viviendas. Entonces eso hizo a los alumnos y a mí darnos cuenta que el problema no solo era un tema
necesariamente ecológico, de que las quebradas tienen que drenar y que esta agua tiene que estar limpia y la vegetación, sino que además realmente ponía en riesgo a la comunidad que estaba más abajo. Así que, y divertido, porque incluso había o sea, no sé si es divertida la palabra, pero curioso, había una alumna que había justamente ya en sus primeros escritos establecido esto como uno de los riesgos, la posibilidad de las quebradas, ¿no es cierto?, de ser un foco que acrecienta los incendios más que tiende a disminuir los productos de cómo han sido habitadas. Si no estuvieran habitadas no sería el caso. Bueno, y como un poco avanzando ya en el seminario, se empezaron a analizar los antecedentes disponibles, especialmente estos hechos particulares. Se hicieron mapas bien interesantes, ¿no es cierto?, sobre justamente el riesgo de los incendios, el tema hídrico, el tema de cómo la urbanización. Hubo un grupo que puso mucho énfasis en algo que me parecía muy atractivo, que era el mismo trazado urbano, ¿no es cierto?, como de repente se pliega y se interrumpe, porque Valparaíso tuvo un proyecto que fue el famoso Plan de Valparaíso, que trata de ser una grilla, luego esta grilla se retuerce, y luego cuando llega más arriba y son incluso huellas, empiezan a aparecer cosas muy particulares en este trazado espontáneo. Entonces ahí hubo un trabajo muy fino de eso, con harto énfasis en proyectos como lo que fue alguna vez el Camino Cintura, que vino a ser como un camino cintura que logra, ¿no es cierto?, coser todos estos cerros. Y yo diría que lo que vino a continuación de eso fue darse cuenta que en realidad a Valparaíso lo que le hacía mucha falta era un camino de cumbre. De alguna forma, hoy día está la pólvora, pero el camino a la pólvora es un camino exclusivamente para camiones, ¿no es cierto?, que de hecho incluso para uno a veces es difícil entrar a Valparaíso por ahí, tiene un rol muy funcional para el puerto, no necesariamente para la ciudad. En cambio, una vía urbana, como es la vía hasta Alemania o el Camino Cintura, no existe más arriba, lo que ha imposibilitado la urbanización, en buenos términos, de esta especie de cumbre, llamémosle. Y que por lo tanto, si fuera así, entraría todo este terreno en lo que es ciudad y no estaría fuera del límite urbano y estaría considerado como tal, y por lo tanto las quebradas estarían más protegidas, y uno podría empezar a pensar que la gente que vive en esta especie de coronación no solamente tiene un fácil acceso hacia el plano, sino entre ellos, ¿no es cierto?, que es el gran problema que pasa en estas ciudades que están rodeadas de cerros que tú tienes que bajar para subir al cerro al lado, y a veces los que están en estos cerros tienen mucho más en común que pasando por el plano. Eso yo creo que fue una de las entradas interesantes, entender cómo a Valparaíso en sus distintas estratas, así que entender que a lo mejor ya era hora de plantearse una de cumbre. Y la otra entrada que me pareció muy interesante, propuesta por lo demás por una alumna extranjera, así que era bastante interesante que alguien que primera vez que veía este caso, se enfrentaba al tema del incendio y todo, propuso una idea que tiene que ver con una corriente internacional, que le llaman daylighting streams, que tiene que ver con dejar a la luz del día lo que se ha canalizado, ¿no es cierto? Una tendencia bien como higienista, ¿no es cierto?, de principios o mediados del siglo XX, que tuvo que ver con tapar todos los cursos de agua, entubarlos, ¿no es cierto?, para que la ciudad estuviera seca y limpia, aislarnos de la naturaleza, porque claramente en la naturaleza todo pareciera más incontrolable. Y hoy día, como venimos un poco de vuelta a decir, no, es que parece que lo que tenemos que hacer es introducirla y nosotros adaptarnos a esa presencia porque nos conviene finalmente para nuestra vida cotidiana. Entonces, esta alumna hacía una imagen muy interesante que era así como voy a poner mis manos, que era decir, bueno, igual que el tejido urbano ha avanzado hacia los cerros, deberíamos dejar que esta naturaleza que ha tratado de penetrar el tejido urbano y que ha sido tapada vuelva a aparecer. Y eso pasa por, ¿no es cierto?, muchas de estas quebradas y canales que han sido entubados, hoy día podrían estar mucho más presentes en la ciudad. Hay vías importantes como la avenida Francia, por ejemplo, en Valparaíso, que es una avenida ancha que uno la recorre, uno ni siquiera se imagina que debajo hay un gran tubo que está llevando todo el agua, lluvia por lo demás, no es alcantarillado, al plano, y que está después llevándolo hacia el mar. Todo ese trayecto, esa agua no aparece. Y también hay carencias de áreas verdes, entonces ni saber, no es tan difícil la transacción que hay que hacer, digamos, es realmente poder pensar en enverdecer algunos de los caminos que naturalmente fueron cursos de agua, con vegetación que no sea pirógena, y con eso también evitar justamente la pregnacia que podría tener un fuego que le estamos haciendo como un canal así de eucaliptos para que entren hacia la ciudad, cuando en realidad podríamos hacerlo entrar en la forma húmeda que tiene que tener el agua y que por lo tanto es enemiga del fuego, ¿ya?
el problema está en que la planificación sea urbana, porque está viendo desde los ojos de la ciudad, ¿no es cierto?, de los intereses súper válidos que son inmobiliarios, ¿no es cierto?, de desarrollo urbano, un problema que es mucho más sistémico. En general me gusta más el concepto de ordenamiento territorial, porque es capaz de poner en la misma mesa a gente de distintas disciplinas y que ven distintos intereses, como por ejemplo los servicios ecológicos que cumplen una quebrada. Hay casos en otros países, yo sé que específicamente en Portland, en Estados Unidos, hay formas, o sea, instrumentos de ordenamiento territorial que no solamente definen áreas urbanas, sino que, por ejemplo, definen áreas agrícolas. Entonces, esa área está protegida para la agricultura. En Chile nos pasa que cuando no es urbano puede ser cualquier otra cosa. Pero resulta que a veces no es cualquier otra cosa, porque tiene tal valor ese suelo para la producción agrícola que no podría ser industrial, no podría ser parcela a grado, hay que protegerlo e incentivar que sea agrícola. Lo mismo, creo que en ese mismo estado existen reservas ecológicas. O sea, la función de este pedazo de suelo o de quebrado o de ladera es ecológica, cumple un rol. Entonces no es restrictivo de lo urbano, no es que acá se puede o no se puede urbanizar, sino que esto tiene que cumplir una función ecológica que es visto desde otra perspectiva. Entonces eso no es un ordenamiento urbano, no es planificación urbana, es ordenamiento territorial. Lo que pasa es que cuando está en las ciudades a una escala menor, y ahí es complicado, porque nosotros normalmente el ordenamiento territorial empieza donde termina la ciudad, pero está clarísimo que adentro de la ciudad deberían haber lunares, por llamarlo, o pecas, o corredores ecológicos, ¿no es cierto?, que más o menos vendría a ser lo que es una quebrada dentro de la ciudad, que debieran ser protegidos como tal, en beneficio de la ciudad, que eso es lo que cuesta mucho que se entienda, que es en beneficio de la ciudad. Bueno, está la otra que Valparaíso corre bastante, que es el riesgo por remoción en masa. Muchas de las quebradas, entonces en el fondo, como dice, no es aconsejable, se reduce ahí la constructibilidad de ciertos predios cuando hay predios urbanos en torno, pero no se entiende que hay un valor que hay que proteger, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que a lo mejor no tiene tantos recursos, no puede optar incluso a un subsidio, a veces por problemas de papeles, ¿no es cierto?, de estabilidad en el trabajo, etcétera, tiene que optar por la autoconstrucción y opta por ella en lugares que son para otros considerados como zona de riesgo. Pero lo interesante, creo, de destacar es que también ellos, al hacer eso, ponen en riesgo al resto de la comunidad porque obstruyen una vía de paso de agua, de a veces residuos orgánicos que tienen que correr por ahí, ¿no es cierto? Que el proyecto, por lo demás, entubamiento que hizo la ciudad de Valparaíso fue bastante bueno en ese sentido. O sea, realmente el tamaño de esta bóveda es gigantesco, o sea, no hay que pensar que esto se va a atascar, o sea, hasta donde yo sé, no es el tipo de cosas que ha ocurrido. Tienen es muy bonito, el camino cintura, está un poco levantado, si tú lo miras por el lado más sur-oriente, digamos, que como está girado ahí, Valparaíso mira hacia el norte, ¿sí?, hacia el sur-oriente, viene la quebrada en su estado natural, se encuentra con el camino cintura que tiene una especie de orificio, es un dique y tiene un desarenador, y ahí el agua entra y tú vas, y una ciudad perfecta, asfaltada, todo, bueno, tiene pendiente, no es una ciudad difícil de caminar a lo mejor, pero tú no te llegas a imaginar que debajo está corriendo esa cantidad de agua. Entonces ese proyecto estuvo bien hecho, no es como que ahí va a fallar, el problema es lo que ocurre más arriba, porque claro, ese desarenador está diseñado para contener arena, residuos orgánicos, como decía, pero no casas enteras que se vengan abajo por una mala lluvia, ¿te fijas? Entonces ahí empezamos a no entrar en sintonía incluso con ese proyecto, porque uno dice, ya no, es que no estamos en sintonía con lo que es la naturaleza, pero es que ahí ni siquiera estamos respondiendo a lo que para ese proyecto, que estuvo bastante bien diseñado, fue diseñado, y estamos contradiciéndolo al dejar que se construyan viviendas, que por lo demás parece que es muy difícil de controlar por temas más bien políticos, ¿no es cierto? Valparaíso es una ciudad bastante politizada y existe hay mano de obra importante, gente que vive y trabaja en el puerto y que se puede manifestar, y ante eso los políticos prefieren dejar que haya esta cosa más espontánea, bueno, hasta que ocurren las cosas que ocurren. Mira, si tú me dijeras en qué pensar en el futuro, yo creo que trataría de repente tener, entre comillas, un cliente más concreto, o sea, que justamente actividades económicas
por decirte, como la minería en Chile, que ha sido muy potente desde el punto de vista del desarrollo económico, poder meter mano a ese tipo de vínculo como paisaje, ciudad, territorio, ¿no es cierto?, territorio productivo, y entender que a lo mejor incluso en una economía como esa uno podría proponer, valga la redundancia, proyectos de paisaje que vengan a restaurar ecológicamente esos lugares, porque uno cree que porque está en el desierto no hay nada. Entonces a mí, si algo que en este momento me motiva es pensar eso, porque además es una economía que se ha visto que no es del todo fuerte como pensábamos, y que en cualquier momento, ¿no es cierto?, cambiamos de mineral o cambiamos de actividad así básica fuerte, y van a quedar un montón de territorios bien desolados donde vive mucha gente justamente atraídos por esa economía. Entonces quizá, así como he dicho bien en chileno, pasa un poco por empezar a ponerse el parche antes de la herida con algunas de las actividades básicas nuestras, como la forestal, la minería, ¿no es cierto?, y empezar a pensar en estudiar las potencialidades de ese paisaje que se ha visto deteriorado, pero donde va a seguir viviendo gente porque se instaló ahí, y donde hay que restaurar una ecología y empezar a entender otras actividades económicas, porque de verdad mi visión con los temas de paisaje siempre es bien económica. O sea, yo incluso el ocio, ¿no es cierto?, he entendido como ocio y productividad como estos dos fuertes, ¿no es cierto?, que sustentan muchos de los proyectos de paisaje. El ocio, una actividad, o sea, el turismo, digamos, una actividad económica, no es una cosa que uno dice, mira, me voy a ir a entretener un rato. O sea, realmente muchas de las comunidades que descubren un nicho turístico a veces reinventan su economía a partir de eso. Entonces yo creo que va por ahí, en poner atención de repente a actividades económicas potentes y entender cómo esos paisajes eventualmente podrían dejar de ser funcionales desde esa perspectiva y empezar a pensar desde qué otras perspectivas podrían ser potentes.